Mi nombre es Luz Estela Sanabria Carreño, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia CEAP Arbeláez Fusagasugá. El presente trabajo ha sido desarrollado para el curso de psicodiagnóstico de las funciones cognitivas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación psicológica. ¿Qué es una evaluación? Consiste en describir, explicar, predecir, clasificar o modificar una conducta, y para ello se aplican una serie de cuestionarios o test debidamente avalados. ¿Cuál es el objetivo de aplicar este tipo de evaluación psicológica? Es el de conocer las causas y factores que hacen la modificación del comportamiento y la conducta, conocer el desarrollo psicológico de la persona, formular un juicio o un psicodiagnóstico, aplicar un plan de tratamiento terapéutico y dar continuidad al mejoramiento de su calidad de vida y salud mental. Veremos los modelos de evaluación psicológica, entre los cuales están el modelo psicométrico correlacional o de atributo, la perspectiva médico-psiquiátrica, la perspectiva psicoanalítica, el modelo fenomenológico humanista existencial, el modelo conductual cognitivo, el modelo de procesamiento de la información y modelo ecoevaluativo, entre otros. A continuación explicaremos qué es el modelo psicométrico correlacional o de atributo, cuyos autores son Galton, Catiel y Binet. El objetivo de este modelo es analizar los factores psicológicos del sujeto para hallar las diferencias existentes, identificar causas, las causas que llevan al cambio de conductas o comportamiento, y que estos pueden ser susceptibles de comparación entre sí y con el grupo al cual hace parte el ser humano en su contexto. ¿Qué técnicas se utilizarán para hacer este tipo de evaluación? Se utiliza el cuestionario factorial de la personalidad, el cuestionario F16PF, el inventario de personalidad EPI, el inventario multifacético de personalidad de Minnesota. Específicamente, este tipo de modelo psicométrico se utiliza en el ámbito escolar, industrial y clínico. A continuación veremos el modelo médico-psiquiátrico. Este modelo surge a raíz de las consecuencias que trajeron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las víctimas de ellas sufrieron grandes dolencias a nivel mental, personas que no logran superar la crisis que vivieron, todos los acontecimientos y sus recuerdos, y en algún momento hacen que su mente dure dispersa y no borren el recuerdo que han tenido. Por ello se estudia el grado de afectación del trastorno por su proceso psicológico y por el tratamiento farmacológico que reciben. Dentro de los presupuestos teóricos de este modelo tenemos el comportamiento observable como signo, un modelo médico de la misma enfermedad mental. El objetivo de la aplicación de esta evaluación es conocer el grado de afectación mental de dicho trastorno. Metodología a utilizar. Está la correlacional. ¿Por qué utilizamos la correlacional? Porque se van a analizar variables que no pueden ser manipulables, como es el caso de la edad, el sexo y su parte socioeconómica. Entre las técnicas a utilizar están las proyectivas y las pruebas psicométricas. ¿Cuáles son las pruebas proyectivas? Son aquellas que son instrumentos que permiten analizar y revelan aspectos del inconsciente de la persona, provocan una variedad de respuestas objetivas de la persona. Este tipo de evaluación psicológica se utiliza en el ámbito clínico específicamente. El modelo psicoanalítico. Su origen viene de las exposiciones realizadas por el psicólogo Sigmund Freud, quien hablaba sobre la personalidad y el campo de la psicopatología,
es decir, del inconsciente, del deseo del inconsciente y de la represión. Además, surge en un momento donde está en auge el descubrimiento de las causas orgánicas de las enfermedades mentales. Según Freud manifiesta que existen otras fuentes psíquicas, emocionales y afectivas que provienen del propio individuo, que hacen que sean las causantes de ese cambio de comportamiento de las enfermedades mentales. Se puede llegar a una enfermedad mental en la medida que hay una afectación de una emoción, cuando los sentimientos no son acordes a aquella necesidad que tiene la persona, digámoslo así. Dentro de los presupuestos teóricos tenemos que hay una conducta fruto de pulsiones internas, hay un conflicto intrapsíquico, consciente y del inconsciente. Se realiza un análisis y evolución de la conducta. Las unidades de análisis de este modelo son la estructura intrapsíquica de la personalidad y los mecanismos de defensa que crea el mismo individuo como barrera para poder compartir e interaccionar con el medio ambiente y en su mismo contexto social. Dentro de las técnicas utilizadas para hacer este tipo de evaluación, contamos con la observación, la autoevaluación, las entrevistas y las técnicas proyectivas. Es un modelo que puede ser aplicado en el ámbito educativo y en el ámbito de la psicología comunitaria. Modelo conductual radical. Este es un modelo que está enfocado en los condicionamientos clásicos y operantes. ¿Qué es un condicionamiento? El condicionamiento es aquel que guía las decisiones y los comportamientos del ser humano. Hablamos de un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es un condicionamiento que fue creado, una teoría creada, discúlpeme, por Iván Pavlov, quien habla de que existe, el ser humano tiene una respuesta automática o involuntaria ante un estímulo específico. Y el condicionamiento operante es aquel que el ser humano necesita un estímulo para llegar a una respuesta. Hablemos sobre los presupuestos teóricos de este modelo. Dentro de ellos están que hay una conducta observable y explicable por fenómenos de asociación entre el estímulo y las respuestas. Rechaza la introspección, cuantificación de datos observables, es decir, que yo hago mi análisis en la medida que obtengo los datos y los cuantifico, les doy un valor relativo para generar el análisis. Dentro de las unidades de análisis tenemos la evaluación de condiciones ambientales, hay una conducta observable. Les olvidaba mencionar, el autor de este modelo conductual encontramos a los psicólogos Watson y Skinner. Este tipo de modelo es utilizado específicamente en la parte clínica, en la parte escolar y en el ámbito deportivo. Ahora veremos el modelo de fenomenológico, humanista y existencial. Su origen viene de Hurt, quien habla que el hombre como una persona singular y da por su determinado su propia percepción del mundo. Es decir, en la medida que yo conozco y conozco mi entorno, lo explico de esa manera porque es mi manera de verlo, puede ser diferente mi manera de pensar al otro como ve su contexto. Tenemos también la percepción de Roger, que le da un manejo de clima intelectual a este modelo. Tenemos a Kelly, dice que la conducta está determinada por los constructos personales o formas de anticiparse al mundo. Si lo miramos, este modelo está específicamente dado en mirar el comportamiento del ser humano, cómo cada persona observa a su alrededor, cómo lo percibe, cómo lo analiza, cómo puede ser su actuar en determinado momento. Dentro de los presupuestos teóricos de este modelo encontramos que los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicionan la misma conducta y el comportamiento. El ser humano tiene una visión distinta y única a los demás, independiente de que todos
pertenezcamos al mismo contexto o al mismo rol social, cada uno lo percibe, lo explica, lo vive de una manera muy diferente. Podríamos decir que por eso el hombre es un ser único y con características diferentes. Tenemos la conducta del ser humano, se configura por las mismas experiencias. ¿Por qué por las mismas experiencias? Claro, en la medida que para mí un duelo lo siento de una manera, mi experiencia va a ser, digámoslo, muy frustrante, de mucho dolor. Quizás para otros un momento de duelo sea como algo que estaban esperando y lo tomen de manera muy natural. Eh, el objetivo de este modelo de evaluación psicológica es que el ser humano se realiza una autopercepción y un autoconcepto de sí mismo. Tenemos dentro de las técnicas para hacer este tipo de evaluación psicológica que están la observación y la autoobservación, la entrevista libre, tenemos técnicas subjetivas que están los test de constructos personales y la lista de objetivos. En el ámbito de aplicación tenemos la parte clínica y en el ámbito educativo específicamente. Tenemos el enfoque mediacional. Sus autores y principales representantes de esta teoría están Hull, Tolman y Gutiérrez. Dice que la conducta está mediatizada por factores intermedios, es decir, el propósito y las intenciones. ¿Por qué? Porque en la medida que tengo un impulso y tengo una intención, los deseos de una satisfacción podrán ser realizados. Presupuestos teóricos. Están los procesos mentales, que están las imágenes y las ideas. Y contamos con las variables intermedias, que son los estados y procesos subjetivos que se intercalan entre el estímulo y las respuestas. Por ejemplo, el propósito y las cogniciones, es decir, mostramos allí nuestra memoria, nuestra atención y nuestra percepción en la manera que ejecutamos una actividad y desarrollamos nuestro comportamiento y nuestra conducta. ¿Cuáles son los objetivos de esta teoría? Predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta, es decir, que es controlable. ¿Qué metodologías utilizamos para el desarrollo de esta teoría? Utilizamos los autoinformes verbales y la elaboración de cuestionarios. Este es un enfoque que puede ser utilizado en el ámbito clínico, en el ámbito educativo y en el ámbito social. Ahora hablaremos sobre el modelo conductual cognitivo. Sus principales autores están Bandura, Ellis y Mahoney. Presupuestos teóricos. Las personas desarrollan conductas adaptativas y desadaptativas y patrones afectivos de acuerdo a su entorno, donde se desarrolle, donde labora, donde estudia y donde permanece su tiempo de compartir y de interrelación social. La evaluación, otro de los presupuestos teóricos es que la evaluación se centra en análisis de procesos cognitivos desadaptativos y en la experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo principal de este modelo conductual? Es identificar los pensamientos irracionales, es decir, analizar las variables de tipo interno, subjetivas, estar controlando la conducta del sujeto. La metodología a utilizar está la observación directa. Podemos ver que dentro de la observación directa es más el trabajo de campo que realizamos los psicólogos en el momento de la atención a nuestros pacientes. ¿Qué técnicas se utilizan? El autoinforme y el autorregistro, técnicas de pensamiento en voz alta, que son las escalas de apreciación. ¿A dónde aplicamos este modelo? Lo aplicamos en el ámbito escolar, clínico y en la de medios ambientes. Podríamos decir que también en la parte industrial. Ahora veremos el modelo cognitivo. Estudia los procesos de percepción,
memoria, pensamiento y toma de decisiones. Es importante porque es el desarrollo del ser humano, es la manera como él interactúa en su contexto y en su entorno social, familiar y en cada uno de los aspectos donde hace su intervención. Dentro de los presupuestos teóricos, el sujeto procesa la información del medio exterior e interior. Las variables cognitivas otorgan valor a la conducta. Se admite el potencial biológico. ¿Cuáles son los objetivos principales del modelo cognitivo? Conocer, entender e interpretar la conducta del ser humano. La metodología a utilizar está la experimental, la observacional y la correlacional. Tenemos que utilizar varias técnicas para que sea totalmente eficaz nuestro análisis y llegar a un diagnóstico, a un psicodiagnóstico claro y así mismo determinar el tipo de tratamiento que requiere el paciente. Estaríamos hablando de técnicas de autoinformes, test situacionales, instrumentos de evaluación psicológica, mapas conceptuales. Digamos que está también la parte de la batería neuropsicológica. En los ámbitos estamos en la parte educativa, la parte social y la parte industrial. Ahora veremos el modelo de evaluación desde el procesamiento de la información. Este es un modelo basado en la inteligencia artificial, es decir, programas basados en la comparación entre la eficiencia del hombre. Empezaremos por explicar qué es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de la mente que permite aprender, analizar, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de lo que es la realidad. Es una capacidad del ser humano. Y la inteligencia artificial, estamos hablando de un programa de computación diseñado especialmente para hacer actividades que son propias de la mente del ser humano, como un autoaprendizaje, digamos así. Presupuestos teóricos de este tipo de evaluación. Tenemos que el sujeto es activo y es un activo procesador de información. Tiene importancia sobre las capacidades innatas que tiene el hombre. Desde el momento que nacemos tenemos la capacidad de reaccionar a impulsos, tener necesidades, tener actitudes y aptitudes que son propias de cada ser humano y que le hacen diferente a todos los demás. Tenemos la organización de la cognición, que es la capacidad mental que tenemos también, que es el de la memoria, la percepción y la atención. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de evaluación? Es un proceso particular de la información. Utilizamos la metodología experimental, que está combinada con la correlacional y la de observación. Entre las técnicas utilizadas para evaluar este tipo de evaluación psicológica tenemos la observación, el autoinforme, los análisis de movimientos oculares, que no es más que aquel proceso que hacemos innato de observar. Se dice que los movimientos, depende de los movimientos oculares, así se hace un análisis de lo que el ser humano piensa. Decimos que si el ser humano mira hacia arriba y a la izquierda, está haciendo una recordación de imágenes. Y si el hombre, si se observa o se mira arriba y hacia la derecha, estamos abriendo un canal de sueños, de los proyectos y de la creatividad en sí. Tenemos otra técnica a utilizar, que es el procesamiento de medidas de memoria. Entre el ámbito de aplicación están la parte escolar y la parte educativa. Ahora hablaremos del modelo ecoevaluativo. Este modelo ecoevaluativo, hace parte del autor Fernández Ballesteros, del año 1987, que es la inserción del ser humano en su contexto. Tenemos la evaluación del hombre en su contexto, que es evaluar el ambiente significativo donde nos encontramos,
cómo interactuamos y cómo nos relacionamos, cómo el hombre percibe las variables ambientales. Es decir, que estamos siempre enfocados a que nuestro comportamiento y nuestra conducta están determinados por los momentos que vivimos. Analizar las relaciones con las personas de su entorno, un análisis de ambiente real y el percibido. Ahora tenemos también la evaluación de contextos. Está en la evaluación de la psicología ecológica, que es en contextos naturales con características físicas y sociales, y la ecología social, es decir, el clima social, y también en la parte de la percepción. Ahora haré una presentación acerca del caso clínico expuesto, del caso del niño de Santín. Entonces, es mi percepción y mi aclaración acerca del caso. Una vez estudiado y analizado los modelos de evaluación psicológica, considero que el modelo que se ajusta para aplicar en el caso de menor Saint-Servin de Francia sería el conductual cognitivo, porque nuestro actuar y comportamiento son el producto de las pautas de aprendizaje. En el caso de este niño podemos decir que siendo un niño tan pequeño pareciera ser que hubiese sido abandonado y no ha tenido el proceso de recibir una estimulación, un acompañamiento, ha vivido en el abandono y quizás por eso ha tenido ese tipo de pautas que no le han permitido tener un aprendizaje adecuado. Por lo tanto decimos que es cognitivo, porque no hay un desarrollo de su memoria, de su percepción y de su atención. Para este caso decimos que la parte cognitiva es importante que se desarrolle y se transforme hacia su mundo exterior para mejorar las condiciones y comportamientos ante su grupo social y ante su mismo contexto. Tal como le indica la teoría del modelo conductual cognitivo, su objetivo está en identificar los pensamientos irracionales, y es así que el caso del menor es la muestra de una persona que ha vivido lejos del contacto social y demuestra una mentalidad irracional, es decir, que sus comportamientos y pensamientos interfieren en forma significativa en la supervivencia y adaptación al medio social. Por eso es un menor que no tiene las pautas de conducta para estar frente a la sociedad. Es necesario en él, se consideraría que sería importante fortalecer el proceso de aprendizaje para ayudarle a vivir en comunidad, para que adquiera nuevas pautas. Muchísimas gracias.